bueno, bueno en todo. Aún las cosas que vemos que están contrarias, sabemos, Señor, que porque eres bueno las permites, porque quieres atraer nuestro corazón. Quieres, Señor, enseñarnos cuantas cosas. Quieres formarnos en paciencia, en amor, en fe. Señor, te damos gracias. Y te pedimos en esta mañana, oh Dios, que tú nos hagas entender. Que seamos, Señor, unos hijos entendidos para poder recibir todo lo que tú nos das, todo lo que, las pruebas aún que pasamos y decirte gracias, porque sé que de esto va a ser algo mejor, voy a crecer. Señor, que en esta mañana, esta alabanza y adoración que te entregamos a ti, Señor, recíbela, Señor. Y sabemos, Señor, que venimos con cargas, con preocupaciones, quizá con dolores, pero, Señor, en este momento lo entregamos, Señor, a ti. Entregamos, Señor, toda la carga. Como tu palabra dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entregamos todas nuestras cargas. Entrégale en este momento todas tus cargas. Te entrego, Señor, todas mis cargas, preocupaciones, enfermedad, dolor, todo lo que pueda tener. Entrégalo, te entregamos, Señor. Y te pedimos perdón, porque cuántas veces aún de esas pruebas nos enojamos, aún de tantas cosas que vienen a nuestra mente, pero en esta mañana háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya para caminar, Señor, en rectitud. Padre, te necesitamos. Necesitamos la presencia de tu Espíritu ahora, Señor, y guíanos en todo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque solo tú mereces toda la adoración y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aquí está mi corazón, lo que estamos cantando hoy dice: aquí está mi corazón, un altar he construido, donde tú vienes y lo perfeccionas, y es el asiento donde tú reposas, donde tu gloria reposa. Y lo que estamos cantando en esta mañana, que se haga una realidad en la vida de cada uno, porque el corazón es para Dios y Él nos perfecciona, y pasan muchas cosas que muchas veces tomamos como cosas contrarias a nosotros, pero si no estamos perfeccionados, es que Dios quiere perfeccionar. ¿Por qué? Porque precisamente Él quiere que la gloria de Dios sea manifestada, como les decía al inicio, por medio nuestro en esta tierra. Y mientras cantábamos yo decía, y si no estamos manifestando, ¿qué vamos a hacer el día que estemos frente a Él? ¿Qué le decimos a Dios si nosotros no hemos manifestado la gloria de Dios en esta tierra? Estamos en tiempos que tenemos que velar y orar. Estaba yo diciendo desde unos días atrás, estamos en tiempos de las 10 vírgenes que el Señor estará viendo, entonces tenemos que escoger de cuál de las 5 estamos. No tenemos que escoger, tenemos que darnos cuenta en qué grupo estamos. ¿Estamos en las 5 vírgenes insensatas o en las 5 vírgenes que están con mucho entendimiento esperando al Señor? El Señor va a venir, dicen, el Señor predicaba desde que Él se fue: voy a regresar. Y no regresa, y a veces nosotros estamos confiando en que no viene todavía. Pero dice la palabra del Señor que vendrá como viene un ladrón a la casa sin aviso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es velar y orar.
para no entrar en tentación. Lo que yo quiero compartir en esta mañana que está afligiendo todo mi ser, es que estamos en unos tiempos que si no estamos en tiempos velando y orando, estamos expuestos a lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que cerrar puertas y tenemos que hacer un esfuerzo para que nos mantengamos y no retrocedamos. Dice la palabra de Dios que había una iglesia de los Gálatas donde empezaron en el espíritu, en el fuego, y terminaron en la carne. Esa es nuestra misión en nuestra vida, de mantenernos en el Señor fieles, pero con el fuego. Porque podemos ser fieles a asistir, pero no fieles a Dios. Y tenemos que ver esas diferencias para conducirnos en obediencia a Dios y aceptos a nuestro amado. En estos tiempos, mi preocupación es que estamos ya entrando en los tiempos de la apostasía, estamos entrando en tiempos en donde nosotros vamos a ver cosas raras, y si no estamos firmes en el Señor, nosotros podemos desviarnos a una u otra doctrina. Ese es el peligro de estos tiempos. Eso se pudo hablar muchos años atrás, sí, pero lo que estamos viendo ahora real es lo que está sucediendo. Vino la pandemia, uno encuentra en la palabra de Dios un castigo a la tierra y es similar. Y uno dice, y ha habido gente que dijo, no, ya hubo pandemia en 1800 y tanto, y también hubo en 1914 y no sé cuánto. Pero lo que nosotros tenemos que ver es en la realidad que estamos viviendo. Pasó la pandemia, todos ya están sin máscara, entonces toda la vida continúa. El que se acercó a Dios retrocede, porque ya está bien. Cuando uno estaba mal, cantidad de gente entraba a escuchar la palabra de Dios por si se moría. Como ya está viva y bien, entonces se aleja y dice, no vino, tampoco he muerto, entonces sigo y continúo la vida como es y como está ahí afuera. Pero nosotros tenemos que ver que más allá de todo eso, que ya las cosas están cambiando, la palabra de Dios se va distorsionando, las leyes van cambiando y todo va contra la palabra de Dios. Dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. Entonces, ¿cuánto nosotros nos tenemos que afirmar en el Señor para no caer, para no retroceder o no confundir? Que puede venir de acuerdo a nuestro estado de ánimo o las cosas que van sucediendo en nuestra vida. Puede suceder que venga una confusión en nosotros y podamos tener ese cambio, y después nosotros nos admiramos de otro y decimos, wow, pero si sabía tanto la palabra. Es que de eso no se trata, de saber o no saber, se trata de vivirla y estar todos los días velando y orando. La palabra de Dios lo dijo, el mismo Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Se los dijo a los que andaban con él, a sus discípulos. ¿Cuánto más necesitamos nosotros, que muchas veces por las ocupaciones de este mundo y el trabajo y todo, muchas veces nosotros dejamos de leer y de orar y decimos más tardecito, mañana se me pasó? Lo digo porque así pasaba yo años atrás. Entonces tenemos que hoy en día ponernos firmes, porque en estos tiempos tiene que ser mayor nuestro esfuerzo, y son dos cosas que nosotros tenemos que tener, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que el diablo está como león rugiente esperando a quien atrapar.
Entonces nosotros tenemos que tener un esfuerzo y un refuerzo. O sea, hay un esfuerzo para que nosotros tengamos el refuerzo. ¿Y cuál es nuestro esfuerzo? Precisamente es darle el tiempo a la oración y a la palabra de Dios. Eso no tiene que tener, ¿cómo digo? Licencia para no hacerlo. Estamos en un tiempo que lo que te va a sostener en este tiempo difícil es la palabra de Dios y la oración. Entonces nosotros tenemos un esfuerzo que darle tiempo a la palabra, a la oración, al ayuno. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo hablaba no sé con quién y me decía, pues estoy ayunando y a las 2 de la tarde ya me muero de hambre. Es que es un esfuerzo, a eso me refiero, es el esfuerzo. El esfuerzo es que tienes muchas cosas que hacer, entonces tú vas a estar en oración y en la palabra en horas que deberías estar durmiendo y hacer ese esfuerzo para hacerlo. Por ejemplo, si me levanto a las 7, me levanto a las 6, si me levanto a las 6, me levanto a las 5, o si duermo, lo puedo cambiar, si duermo a las 11, pues dormiré a las 12, pero tengo que darle tiempo a la palabra de Dios y a la oración. Ese es el esfuerzo, porque de ese esfuerzo viene el refuerzo que viene pues con la palabra y la oración. Porque nosotros nos vamos sintiendo débiles cuando no hay palabra, no hay oración y no hay congregación. Son las cosas que nosotros tenemos que saber, que nuestro refuerzo es también estar juntos en armonía, como dice la palabra de Dios. Entonces estamos en unos tiempos en que estamos viendo cosas diferentes, leyes, como les decía, contrarias a Dios. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que actuar? Hay mucho creyente que se acomoda a la situación. Hay muchos creyentes que nunca dicen nada, sino que se van acomodando a la situación del momento como que fuese una moda. Pero nosotros tenemos que estar entendidos en los tiempos que estamos viviendo y que el camino que nosotros estamos siguiendo es el camino de la salvación, de la vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Nosotros podemos estar bien reunidos acá, escuchando la palabra, alabando a Dios, y en el momento de la alabanza fluye, en el momento de la adoración es hermoso. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. La presencia de Dios está, pero ¿cómo estamos nosotros? Nosotros tenemos que identificar qué es lo que nosotros debemos de sacar, y son tiempos que nosotros vemos cómo viene. De pronto 2 o 3 personas me llaman y me dicen: he amanecido con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, no tengo ganas, tengo sueño. Entonces yo me voy dando cuenta, son 1, son 2, son 3, hay algo raro. Entonces nosotros tenemos que entender que algo está sucediendo en el mundo, en la atmósfera, porque tenemos una atmósfera espiritual, la cual viene también de los infiernos, que está atormentando y está maltratando al ser humano. Entonces, y al cristiano con mayor razón, porque nosotros ya conocemos al Señor, y los que no lo conocen hay que conocerlo, y esa es nuestra misión, ¿verdad? De que el mundo conozca a Dios, porque en Él está la vida eterna, en haber enviado a su Hijo Jesús a la cruz. Y yo comentaba y compartía ayer
qué grande es conocer a Dios. Y qué grande es saber que envió a su Hijo a morir en la cruz, y por esa muerte es que uno es salvo, es sano y es libre. Anoche estaba yo compartiendo algo de esta grandeza de Dios, de haber enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz, que nosotros, y lo hemos cantado, en una gran nube de testigos, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que una persona sea salva, que una persona sea sana y que una persona sea libre. Y acá hemos visto la gloria de Dios, porque Dios ha hecho tan grandes maravillas, porque ha liberado la droga, ha liberado el alcohol, ha liberado el homosexualismo, ha liberado, porque Él es poderoso. ¿Cómo lo vamos a ver? Y esa es la gloria de Dios, que la vemos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Compartí anoche que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios, porque Dios quiere actuar en todo tiempo, sanando, liberando, para que sea salvo. Cierto que Jesús iba y caminaba por Galilea y por Samaria y por todos esos lugares, dice la palabra, sanando, liberando y predicando, porque era con manifestación de poder. Entonces nosotros hemos visto mucha manifestación de poder y estamos acostumbrados a eso tanto que ya no nos alegra ver una manifestación de poder. Ya ni siquiera nos paramos del sitio. Y y a veces escuchamos un testimonio que sanó a alguien y qué bien. Pues nosotros tendríamos que estar saltando porque Dios ha hecho un milagro, porque Dios ha liberado a César. Alabado sea Dios. O sea, es algo que uno tiene que saltar y decir: Señor, gracias. Qué grande eres, Señor, qué poderoso. Tenemos a un Dios poderoso y grande, que Él se alegra de sus hijos, Él se goza con los hijos que reciben. Entonces, ¿qué viene? En estos tiempos yo puedo ver que está viniendo cosas, como les decía, pero hay cosas peores que está sucediendo, y dice la palabra de Dios y lo dice en Mateo, y lo vamos a buscar en Mateo. Dice Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces dice: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Un siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? Trabajando. ¿Cómo nosotros podemos cerrar puertas a estos tiempos que vienen cosas que pueden tumbar, pueden robar a nuestro espíritu, podemos de repente retroceder, de repente se ciega nuestro entendimiento y no vamos a entender la palabra de Dios y vamos a entender a nuestra conveniencia? Podemos escuchar muchas o entender la palabra de Dios acomodada a la conveniencia de uno, como lo estamos viendo en estos tiempos. ¿Cómo nosotros podemos librarnos?
Alguien se pregunta cómo librarnos de estos tiempos, porque yo me quiero mantener en el camino recto de Dios. ¿Alguien se pregunta? Díganme. ¿Alguien se pregunta cómo puedo hacer? Una pregunta como lo dijo a Jesús, como lo dijo, perdón, a los apóstoles les preguntaron, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé si alguien aquí se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús vino predicando salvación. Y nosotros tenemos que mantener la salvación. Y alguien pregunta, ¿cómo puedo mantener esa salvación y no retroceder? Si la palabra de Dios dice que cuán difícil es que un impío entre al reino de los cielos, uno que no conoce al Señor entre, que conoce y que entre, cuanto más uno que está ahí permaneciendo. Entonces hay un esfuerzo de nuestra parte y tiene que haber un entendimiento. ¿Por qué lo dijo? Yo le estaba pidiendo a Dios que me revele ciertos pasajes que tenemos que tenerlos en cuenta. Ese pasaje me acompaña todo el tiempo. Cuán difícil es que un justo entre al reino de Dios donde quedamos. Ese pasaje me va sonando bastante en cuán difícil es, y siempre lo menciono, cuán difícil es que un justo entre. Antes yo me equivoqué, dije que un impío. Que un justo. Cuán difícil es que un justo. Entonces yo me pregunto por qué, y le pregunto al Señor por qué dice esa palabra. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta? Pues el Señor me dio la respuesta y me dijo el Señor que tenemos que cerrar toda puerta que la tenemos abierta, y tú y yo sabemos cuáles son esas puertas. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana un poquito, ¿qué puertas tenemos que cerrar? Nosotros podemos estar cantando y alabando a Dios, pero hay algo que tiene que salir, que todavía está dentro, y que el Señor quiere que nosotros seamos libres. Entonces tenemos que sacar esas cosas que todavía están dentro de nosotros, y eso se llama sacar y cerrar puertas, porque son puertas abiertas para que Satanás entre a destruir y ciegue nuestro entendimiento. Ni aún la palabra va a hacer mella en nosotros cuando hay puertas abiertas. Y me dijo Dios dos cosas. Era una de sacar todo aquello que está adentro, que hoy tiene que salir en el nombre de Jesús, cerrar puertas. Y me dijo Dios, Juan 17, unidad. No lo busquen todavía, unidad. Entonces, ¿qué es lo que desune? Son lo que uno tiene que cerrar. Y para cerrar tiene uno que sacar de dentro. Rechazos. Los rechazos están a la orden del día en el ser humano. Pues algo no me gusta, yo rechazo a la persona y me voy. No, si es posible, camina por acá, me voy por el otro lado para no chocarme. ¿Somos así o no? Evitamos a la persona. ¿Eso qué es? Rechazo. Tenemos que cerrar el enojo. La palabra de Dios lo dice, que no enojos ni griterías. Y como cristianos tenemos que ser obedientes a Dios. No damos rienda suelta, porque entonces algo está pasando. Hemos dejado el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que da fruto. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta.
crítica. Criticamos. Son exactamente esas pequeñas, que parecen pequeñas cosas, son las que nos están dividiendo. ¿Por qué no están con el hermano? Es un ejemplo, no es que les estoy diciendo, es un ejemplo para cuidarse. ¿Por qué no están compartiendo con tal hermano? No, porque habla de más, por ejemplo, ¿no? Mucho habla. Pero la palabra de Dios dice, por ejemplo, soportándonos unos a otros. Entonces nos tenemos que soportar. Si uno mucho habla, pues yo me callo y le escucho hasta que yo por ahí hablo yo. Tenemos que tener dominio. A veces nosotros estamos creyendo que estamos andando en el Espíritu, pero no hay dominio. Y uno de los frutos del Espíritu son dominio propio. Y estamos a veces criticando a una persona. De la crítica nos pasamos al juzgamiento. Y el juzgamiento es tan fuerte que es como que tú te sientes en el trono de Dios, porque el único que juzga es Dios. Entonces tenemos que cerrar todas esas puertas para que nosotros seamos uno, porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios en ser uno. Tiene que salir de nosotros todo aquello que divide para que nosotros seamos uno, porque no puedo ser uno con quien a mí no me gusta y me paso por la otra acera. Entonces tenemos que saber y tiene que salir, porque no sale por mi propia fuerza, sino el Señor va a hacer. Celo. El celo es algo que evita crecer. Todo eso viene en una inmadurez espiritual. Pero el Señor nos quiere salvar. Uno puede pensar, yo ya recibí a Cristo en el corazón, soy salvo. No, el Señor nos quiere salvar porque todo esto nos hace caminar en un camino incierto, en desobediencia, en inmadurez. Hay un celo que viene porque a veces ya vienen cosas que por qué una persona, por qué no la otra, por qué a él y a mí no, así como niños, ¿verdad? Es una inmadurez. Pero eso tiene que salir, y eso que no entro a los campos de matrimonio, porque también, así como entra en el ministerio, entra en el matrimonio. Entonces no hay confianza. Y a veces nosotros creemos que el matrimonio es nuestro, o sea, ahí nadie se mete. No, ahí se mete Dios igual con su palabra. Porque también hay celo, hay la desconfianza. No hay confianza. Si nosotros entramos a saber cómo es Dios, entonces una persona va a poner toda su confianza en Dios. Pase lo que pase, Dios tiene control. Nosotros estamos a veces separando el matrimonio fuera de la iglesia. No, en el matrimonio sí uno se puede gritar ahí en la casa. En la iglesia está santito. No grita ningún hermano. Estoy bien. Pero llego a la casa y ya viene la gritería, pero el Señor está hablando, ninguna gritería. Gritería es gritería. Entonces, estamos nosotros en desobediencia en muchas áreas de nuestra vida. Por eso es que, y cantamos, ¿no? ¿Verdad? Cantamos, Señor, que mi corazón sea pues ¿cómo era? Te entrego mi corazón para que tú lo formes. Entonces nosotros entregamos el corazón al Señor para que Él lo forme. Porque nosotros tenemos que ser formados al carácter de Cristo. Y si nosotros nos examinamos, estamos lejos del carácter de Cristo. Pero yo quiero decirte, hermano, que tenemos que ser formados al carácter de Cristo para que Él nos reciba.
Luego viene la envidia. No nos gozamos con los logros de otra persona. No nos gozamos con las compras de otra persona. Por ahí a veces uno dice, vengan, vengan, vamos a orar voy a poner un ejemplo, no les estoy diciendo, solo para que examinemos nuestro interior. No los voy a ofender. Por ejemplo, vamos a orar porque se compró un carro, un hermano X. Todos alegres, ¿no? Pero por ahí alguien, ¿para qué? El carro es de ella, no mío. O de él. No, nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan, dice la palabra de Dios. Y llorar con los que lloran. Y orar para que Dios bendiga. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestra vida, qué está ocurriendo, entonces sacar todo aquello para que nosotros seamos uno. Yo he llorado años de años leyendo el pasaje y sigo llorando cuando leo el pasaje de Juan 17. Y yo digo, Señor, qué lejos estamos. ¿Qué será si el Señor viene mañana? ¿Qué será cómo nos encuentre? A uno con su cara de enojo, al otro, exacto, había gritado, el otro había envidiado al otro, el otro le tiene rechazo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo estaba comparando con un cuartel. A mí me gusta comparar siempre con la realidad, lo real de que nosotros lo vemos. Porque a veces uno dice, no, ese tío así es, pues exagerado, es Dios, esas cosas, no creo que así sea. No, así es. Porque nos vamos a poner en lo natural. El cuartel. ¿Alguien ha estado acá en el cuartel? ¿O todos se han librado? Ahí está el hermano en el cuartel. Hoy en día se libran del cuartel, pues. Pero antes todo el mundo iba y los subían en camiones para llevarlos al cuartel. Y las mamás que tenían el hijo rebelde le empujaban al camión para que se lo lleve. Porque se sabía que ahí iba a ser formado. En el cuartel, voy a poner un par de ejemplos. En el cuartel, el soldado sabe que tiene que levantarse a las 4 de la mañana y tiene que hacer ejercicio, tiene que entrar al agua y tiene que estar ya ahí formadito. Es una formación. Cuando se trata de Dios nos parece demasiado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que para Dios nada damos. No hacemos el esfuerzo de temprano, no hacemos, hay hambre a las 2 de la tarde, no se puede sostener un ayuno. Estamos en cosas que tenemos que darnos cuenta que es lo que nos va a sostener. En el trabajo, tu horario es ¿a qué hora? A ver, alguien trabaja. Rafito, ¿a qué hora entras? A las 8. Y seguro que llegas a las 8:30 y tu jefe te dice, no importa, no importa. Hay trabajos donde tienes que marcar y si tu marca es pasada la hora de entrada, hay descuento. ¿No? Entonces yo veo, pues por eso es la hora punta, ¿verdad? Todos taxi, porque si no llegan tarde y el descuento es más caro que el taxi. En todo hay una formación que uno acepta menos a Dios. No aceptamos la formación de Dios, no aceptamos las cosas que Dios nos enseña. Entonces, es como que hay un abuso a las cosas de Dios. ¿Por qué?
porque nosotros no lo estamos viendo. Pero es lo más grande que nosotros tenemos para obedecer. El trabajo te va a dar la comida, digamos, el dinero, ¿no? Y a veces uno le pone en primer lugar el trabajo porque te da la platita, pero ¿quién te dio el trabajo? Nosotros tenemos que entenderlo. Vuelvo al inicio. Estamos nosotros en tiempos que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, leyendo su palabra, alimentándonos, velando y orando para que esas cosas que están viniendo en el mundo no nos hagan tambalear. Para que nosotros estemos firmes en el Señor y no pecar. Lo que pasamos nosotros, influencias en este tiempo, cuando uno no está firme en la oración y en la palabra, va a empezar a distorsionar nuestra mente. Y eso es lo más peligroso y triste de estos tiempos. Que de pronto ya estamos en los tiempos que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y entra también a la iglesia de Jesucristo, entra, y uno también comienza a influenciarse con el mundo, y de pronto lo que antes te parecía que no debe ser así, eras radical, ahora ya no lo eres, porque ya poquito a poco vas entrando en que eso es normal. Es que son jóvenes, eso es normal. Había un profeta que se llamaba Elí, y lo había hablado yo, me acuerdo, un miércoles de hace muchos años, en donde este profeta estaba así, diciendo, era un sacerdote, y decía, sus hijos hacían todo lo que querían y él aceptaba dentro de la iglesia, aceptaba, porque le parecían los jóvenes, seguramente, son jóvenes. Es que la palabra de Dios es radical, nos guste o no. La palabra de Dios son mandamientos de Dios. Y todo el mundo sabe, porque nada sale fuera de la palabra de Dios. Estuve investigando algunos sabios de las épocas pasadas y todo. Todo sale. Hablan del sabio, creo que les dije el otro día, del sabio tal, la palabra sabia que dijo, ya estaba dicha por Jesús, ya está dicha en la palabra de Dios por Dios hace 3,000 años, 4,000. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, porque son sus mandamientos. Te parezca muy radical, mejor. Eso radical lo voy a hacer. Cuando tú tienes una competencia, los que compiten, los que hacen deporte, el fútbol que tanto les gusta, por ejemplo, todo tiene su forma, están distribuidos de tal manera que cada uno tiene su función. Todo en este mundo tiene sus leyes, sus formas, y nosotros tenemos la palabra de Dios, que son las leyes de Dios, para que nosotros, ahora, el fútbol no te lleva a ninguna parte, ningún deporte te va a llevar a lo que la palabra de Dios te lleva. Nosotros obedecemos todas las formas que nos pongan y se obedece. Pero pasa algo, que la palabra de Dios no la obedecemos, cuando es la palabra de Dios la que te va a llevar a la vida eterna.
Es la palabra de Dios que te va a bendecir desde aquí en la tierra, porque Dios quiere bendecirte desde aquí en la tierra el tiempo que uno viva en la tierra. Por eso es que la palabra de Dios dice que para Él nosotros somos su gloria. Porque si nosotros entendemos que Dios es poderoso y quiere darnos poder para demostrar lo que Dios es grande y que somos hijos de Dios, por eso dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros vamos a ir tras la palabra de Dios y comenzamos a vivir como Dios quiere que vivamos, en obediencia. Muchas veces nosotros queremos conquistar acá en esta tierra algo y no podemos. Métete en el espíritu que vas a conquistar. Nosotros cuando entramos en el espíritu y a vivir en el espíritu, Dios nos va a abrir lo natural. Cuando tú entras en esa búsqueda de Dios, en lo espiritual, Dios te va a abrir lo natural, porque cuando tú entras en el Espíritu de Dios, te haces uno con Él, Él va a querer manifestar su gloria en la tierra a través tuyo. Es que esa es la forma. Esa es la forma. Levántate, iglesia. El Señor está diciéndote hasta cuándo estás sufriendo. Entra en el Espíritu, entra en ese conocerle a Dios en intimidad, entra a buscar en esa búsqueda de Dios en su palabra, entra en la obediencia de Dios. El Señor ha dicho que tú le buscas en lo secreto y Él te recompensará en público. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Busca en el secreto a Dios y Él te va a recompensar en público. Tú le buscas a Dios, le obedeces a Dios y la bendición que te va a dar Dios, el mundo lo va a ver. Esa es la forma de Dios. Entra en la obediencia a Dios. Pero en primer lugar, vuelvo a decirles, tiene que salir todo aquello en esta mañana. Va a salir todo rechazo, todo enojo, todo lo que tú piensas que es y no es. Todo lo que tú sientes. Lo que nosotros erramos bastante es no acercarse al hermano y decirle: hermano, siento algo contra ti, pero no sé qué es, o si sé, no sé, depende cómo lo sientes. Y arreglar con tu hermano. No dejes pasar, ni tampoco dejes que se arraigue la amargura dentro de ti. Yo sé que uno se enoja de cualquier cosa. Uno se molesta hasta de la carne más chiquita. Es que es así, somos pues así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que arreglar nuestra situación entre hermanos. Nosotros tenemos que saber por qué te enojas, porque no te escucha lo que tú le dices. Te enojas porque no acepta lo que tú dices o no hace lo que tú quieres. Hay muchas cosas por qué viene el resentimiento y el enojo. Nosotros tenemos que despojarnos de todo eso. También hablo de esposo con esposa, vuelvo a decir, también Dios está ahí, más todavía. Tenemos que arreglar la situación. Tenemos que arreglar esos rechazos. Rechazo porque me subió el volumen, porque me bajó el volumen. Por todo es. Por todo es. Nosotros, el diablo está como león rugiente esperando a quien atrapar. Eso nosotros no lo estamos entendiendo. Entonces hoy tiene que salir todo ese fastidio, todo rechazo, toda envidia, toda crítica, todo celo. El celo es destructivo.
En el celo es una puerta abierta para que se entrone Jezabel, y la palabra de Dios lo dice: tengo contra ti que has dejado entrar esa mujer Jezabel. Tenemos que darnos cuenta cómo nosotros estamos viviendo, actuando y abriendo puertas. Y hoy se tiene que cerrar esas puertas para que no seas engañado en estos tiempos. Se cierra la mente. Y cuando tú ves a una persona que aún podría ser una persona que hablaba bien, predicaba aún, pero si ha habido puertas así, viene una ceguera espiritual. Y después lo malo le parece bueno, y así disimuladamente comienza el diablo a minar y a destruir la iglesia de Cristo. La iglesia somos nosotros. Entonces Jesús, sabiendo todo eso, oró. Y a veces esa oración nosotros no la tomamos en cuenta. Yo te pido, hermano, que tú la tomes en cuenta y la leas siempre. La leas siempre. Y dijo Jesús, levantando los ojos al cielo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta oración es demasiado fuerte. Si tú la lees y la recibes, ya no vas a rechazar a tu hermano. Ya no vas a enojarte por tonterías. Porque Jesús lo oró. Que ¿ustedes creen que así feliz? Llorando. No se olviden que Él lloró en el Getsemaní y lloró por ti y por mí. No solo derramó su sangre, también derramó sus lágrimas por ti y por mí. Pero Él lloró para que seamos uno. Pero la comparación que hace real, que a veces el creyente no lo entiende y no lo recuerda, yo quiero decirte y dejar esa semilla en ti. No te olvides que el Señor lo dijo, que seamos uno como Él y el Padre son uno. Tú quiero que te pongas a pensar lo grande que es de esta palabra y cuán desobedientes estamos siendo sobre las lágrimas y el dolor de Jesús al nosotros rechazar a nuestro hermano, al nosotros no entender lo que Jesús dijo y oró y deseó. Como tú y yo somos uno, así que sean uno. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que sea un día de reconciliación, porque todos tenemos algo dentro. Y que en el nombre de Jesús salga todo rechazo, todo enojo, toda discordia, todo fastidio. Y que haya sanidad. Dios me hizo sentir sanidad desde el inicio. Ni siquiera lo relacioné con esto. Y viene a ser también esa sanidad. Que hoy salga de ti todo enojo, todo fastidio. Que a veces uno piensa que con causa uno lo está haciendo. No, confía en el Señor. El Señor nos ama a nosotros, así de pecadores que somos, y Él murió en la cruz y dio su vida por salvarnos a nosotros y nos sigue perdonando cada día. Nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar cada día? Cuando los discípulos le dijeron, ¿y cuántas veces? Y le respondió 70 veces, 7, perdona a tu hermano. Yo quiero decirte en esta mañana, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona al esposo, a la esposa que también son tus hermanos. Perdona.
que no quede nada dentro de ti. Perdona. No importa lo que te hayan hecho, nosotros lo seguimos clavando a Jesús cada día. Y nosotros no pensamos cuánto le ofendemos. Pero nosotros sí nos dolemos cuando nos hacen así. Y a veces no vemos lo que nosotros hacemos. Inclina tu rostro, hermano, y recuerda en este momento lo que te hirieron y perdona. Y recuerda que heriste y también pide perdón. Es un día de reconciliación, de perdón. Luego párate, y no solo de los de fuera que estás pensando, sino acá adentro. Luego párate y abraza a tu hermano, lo que hayas sentido en algún momento, un rechazo, un enojo, un fastidio. Vamos a cerrar puertas en esta mañana para ser uno. No podemos andar retrocediendo, sino avanzando. Que el amor de Dios descienda en esta mañana, Señor. Que tu amor, que es grande, poderoso y verdadero, descienda en esta mañana.
Son pequeñas cosas que van agrandándose con el tiempo cuando uno no reconoce. Yo les voy a ayudar un poquito, pues en la van, todo lo que en ese sitio no, ese sitio sí, como niños, eso va, va labrando como una gota a la piedra, ¿verdad? La labra. Así también, pues les voy a ayudar, pues. Todas las personas que están ahí, que no aquí, que no allá, que a mí me dijo así, que a mí me dijo así, todo eso, esa inmadurez, eso, que vino tarde, que demoró, que todo esos rechazos, esos fastidios, tiene que pasar, y sí pasa, el Señor sana y el Señor da paciencia, eso se llama paciencia, así, y no lleguen tarde, de paso les digo. Pero para no, aprovecharé de decirles, ¿no? Los que vienen en las mañanas, también hablando de los enojos, hay que cuidar bastante para no venir a velocidad porque se hace tarde. Ustedes tienen que entender que la responsabilidad está sobre mí. Entonces, tienen que entender eso, no se puede venir a velocidad, a veces seguramente un poco más por llegar a la hora, por la tardanza. Entonces viene la molestia, que vino tarde, que no vino tarde. Entonces toda molestia uno tiene que evitar porque carcome el alma. Están todos libres, ¿no? ¿Alguien falta? No tenga vergüenza porque una de las cosas que tenía que llegar al final es el orgullo. Es otra puerta muy grande a la que igual nosotros tenemos que entender. Y en esta mañana, si tú no pediste perdón, viene orgullo ahí enfrascado, disimulado. Como yo dije a una persona, ¿no? La tristeza, dice, estoy muy triste por tal cosa. No, no estás triste, estás enojado. A veces uno disfraza con tristeza el enojo, ¿no? Que la oración de Jesús se haga en cada corazón real. Lo que Él oró, lo hagamos nosotros real en nosotros, seamos uno. Así no vamos a ser engañados, cerrando toda posibilidad de desunión, porque en la desunión es donde el diablo aprovecha y destruye. Que el Señor se complazca de una iglesia unida, de una iglesia que se ame, de una iglesia que todos nos amemos y nos extrañemos, ¿no? Eso el Señor cuánto se complace. No, y también hay que saber que en una iglesia que estamos buscando la presencia de Dios, que se manifieste la presencia de Dios. Como yo hablaba con una hermana esta mañana, hay que cuidar la presencia de Dios. Y en eso camino, ¿cuántos años estamos? Desde el 2011, ya son 11 años, ¿sí? No, más. 11, 12 casi años. La presencia de Dios está. La presencia de Dios se mantiene. Y eso es para que todos mantengamos la presencia de Dios. De eso se trata, de reconocer. Yo me siento así, o tengo algo contra ese momento, vaya y dile a tu hermano y pídele perdón. Y el que recibe también tiene que ser entendido de recibir. No que uno vaya y decirle, ¿sabes qué, hermanita? Perdóname que tenía mucho rechazo, y se va donde otro y dice, ay, me había estado rechazando, y yo, se acabó el perdón. Y lo publica, y toda la iglesia se enteró que la rechazaba. Eso ya no vale. Tenemos que ser entendidos, que la sabiduría de Dios descienda, ¿no?
Entonces tenemos que entender y tenemos que ser maduros ya. Ya estamos 10, 11 años, algunos menos, y ¿cómo se llama? Ya tenemos que entender. Yo siento algo, lo digo, y que de tu boca salga, perdóname. Tenemos que aprender a perdonarnos, a decir perdón y también a perdonar. Son dos cosas. Recibo que me perdonen, pero también perdono. Porque el ejemplo que les he dado es que ha recibido, la persona le ha pedido perdón, pero la que recibe no recibió, porque si lo cuenta y queda así con fastidio. Ha habido casos que uno ha dicho y el otro se enojó peor porque se enteró que le rechazaba. Mejor si hubiese quedado sin enterarse. No es broma, pero sucede, o sea, somos pues inmaduros, ¿no? Entonces hay que ya madurar, o sea, cada uno quiere, que tiene que tener ese deseo de madurar. Entonces, que no haya eso, por eso el Señor nos da el trato, para que nuestro corazón sea perdonador. Amén. Alabado sea el Señor.